Bueno, pues esto está torcido. Pues parece que no está torcido. Bien, pues... bien. Pues estamos en directo ya. Sí, estamos aquí en directo. Y bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar hoy un poco con la revisión básica de nuestros coches, de nuestros vehículos. Ayer hablamos un poco en general de todo. Y bueno, pues hoy hemos pensado en hacer un programa de... Hola Florencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Vale, es Florencia, ¿verdad? Es que tengo esto aquí. Vale, creo que es Florencia. Vale, creo que es Florencia. Si no lo es, discúlpame, creo. Si no es Florencio. Es que no veo bien porque hay aquí una cosa encima del chat y no lo veo. Bien, pues... y tenemos aquí a Lux Feroz también, el poeta desconocido. Buenas tardes, ¿qué tal? El poeta desconocido. Muy bien, buenas tardes, gracias por estar aquí y acompañarnos. Estaba diciendo que estábamos con esta serie de directos que estamos haciendo, donde hablamos un poco de la revisión básica del coche. Este programa está pensado para, bueno, pues para aquellas personas que son conductores habituales y que tienen cierto interés en mantener sus vehículos, ¿vale? Vamos a ver cosas habituales y también veremos algunos puntos, perdón, y algunas cositas un poquito más técnicas para que nos entretengamos y alguna que otra curiosidad, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es Emilio Motor, bienvenidos a todos y como decíamos vamos a hablar mantenimiento básico del vehículo, cómo revisar los frenos, ¿de acuerdo? Bien, entonces no sé si alguno de vosotros alguna vez ha tenido problemas con los frenos, si tenéis alguna duda o alguna cuestión podéis hacerme las preguntas en el chat y si no me pierdo con tanta pantalla que tengo abierta, pues podremos hablarlos y podremos tratar de explicarlo. Sí que soy capaz de hacerlo, claro, evidentemente. Bien, como decíamos, a ver cómo puedo poner el chat para verlo todo junto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo revisar los frenos. Bien, importantísimo. Vamos a revisar al menos una vez al mes. Vamos a echar un poquito una revisión a los frenos del coche. ¿De acuerdo? Aunque no sepamos, aunque no tengamos ni idea de mecánica, pues es bastante sencillo. Vamos a dar unas explicaciones sencillitas para que podáis verlo vosotros mismos. Y siempre que tengáis dudas, pues claro, podéis acudir a vuestro taller de confianza para que vuestro mecánico lo revise y os aconseje qué hay que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Lo que es más importante de revisar pues son las pastillas de freno. ¿Por qué? Pues porque es el elemento de desgaste. Es el que se va a ir gastando con el tiempo, con el uso. ¿De acuerdo? Y entonces pues el que tendremos que prestarle un poquito más de atención. Esto normalmente se hace, se puede hacer mirando a través de los radios de la llanta. En aquellos vehículos que tienen llantas de aluminio, que en la mayoría, en la actualidad la mayoría de los vehículos pues tienen llantas de aluminio. Y bueno, pues a través de los huecos de los radios pues se pueden ver las pastillas de freno. Voy a intentar poneros alguna que otra foto. A ver, aquí. Vamos a ver, quiero poneros alguna foto de... ¿Veis? Aquí a través del hueco de la llanta, creo que lo estáis viendo. A ver, un momento con tanta pantalla. Pues creo que sí. Creo que lo estáis viendo. Es que hay cierto retraso entre la emisión y lo que yo estoy mostrando. Vale. Bien. Pues lo que decía, estamos viendo aquí en la pantalla, pues a través del hueco de la llanta, pues lo que podemos ver aquí, esto de aquí es la pinza del freno, en este caso es trasera, y aquí en este bordecito, pues se ve un poquito de la pastilla, ¿de acuerdo? Esto con un poquito de habilidad, pues, y con un espejito o utilizando la cámara del móvil, pues podemos llegar a ver la pastilla que es esto de aquí, ¿vale? Esta piececita de aquí que está muy cerca o en contacto con el disco de freno. ¿De acuerdo? No sé si se está viendo la imagen. A ver.
creo que no la estáis viendo. Quería hacerlo mostrando las imágenes, pero parece que no. Bueno, pues lo siento chicos, yo quería hacerlo con imágenes, pero parece ser que no se puede. Bien, como os decía, tenemos... Hay bastante retraso en la emisión, por lo que veo. Bien, parece ser que no se ve la imagen. A ver ahora. Pues parece que no. Bien, pues lo siento chicos. Yo quería hacerlo con imágenes, pero va a ser sin imágenes. Tendré que investigar esto un poquito más, ¿vale? Bueno, pues lo que os estaba diciendo, a través de los huecos de las llantas, pues se puede ver fácilmente el grosor que nos queda de pastilla de freno, ¿de acuerdo? Que esto es bastante importante. Si vemos que nos quedan aproximadamente 2 milímetros, para que tengáis una idea, 2 milímetros es aproximadamente el grueso de una moneda, o un poquito menos, quizás, ¿vale? Pues más o menos os fijáis y ese es el grueso mínimo con el que ya deberíamos de sustituir las pastillas de freno aproximadamente, ¿de acuerdo? Es simplemente para tener una idea. Si veis que ya está en ese límite, pues lo importante sería acudir al taller y que nuestro mecánico nos lo evalúe, ¿vale? Bien, también puede ocurrir que notemos ciertos ruidos al frenar, ¿de acuerdo? Podemos escuchar algunos ruidos de chirridos agudos, como si fuera una lámina de metal rozando, ¿vale? Contra algo. Bien, eso puede ser que algunas de las pastillas de freno pues tengan avisadores acústicos, ¿vale? Que son unas pequeñas laminitas de metal que se ponen en la pastilla y están calibradas de tal forma que cuando la pastilla llega a su límite de desgaste roza con el disco y emite este ruido que es bastante característico y fácil de distinguir, ¿vale? Avisándonos de que la pastilla de freno pues ya es necesario sustituirla, ¿vale? Otros vehículos pues disponen de avisadores luminosos en el cuadro de instrumento o mensajes en el cuadro de instrumento, ¿de acuerdo? Que lo que llevan es una serie de sensores en las pastillas, pues que cuando llegan a su límite de desgaste, pues estos sensores nos informan a través del cuadro, pues de que es necesario sustituir las pastillas, ¿de acuerdo? Puede suceder de que nuestro vehículo pues no tenga estos sensores, esta forma de aviso. Entonces pues, tendremos que prestar especial atención a los ruidos. Como decía, si es un ruido agudo, bueno, pues no es grave, porque muchas veces puede ser porque el disco de freno esté ligeramente deformado o que haya algún problema con alguna pastilla, ¿vale? Pero no es especialmente grave porque no vamos a perder eficacia de frenado. Cuando es grave, cuando son unos ruidos ásperos, fuertes, graves, ¿de acuerdo? Como de un roce fuerte, imaginaos por ejemplo una lija rozando contra el suelo, algo así parecido, ¿vale? Eso quiere decir que ya hemos gastado completamente la pastilla y está rozando el metal del soporte de la pastilla contra nuestro disco, ¿de acuerdo? Que bueno, pues si hace un daño grave, tendremos al final que sustituir no solo las pastillas, sino también los discos de freno. ¿De acuerdo? Bien, pues más o menos por ahí. No sé si tenéis alguna duda. Un momentito que voy a abrir el chat. A ver si no me pierdo. Es que tengo un montón de pantallas abiertas. Y vale, no tenemos ninguna pregunta por ahora. Y parece que la emisión... Ah, pues mira, sí hay imágenes. Lo que pasa es que hay bastante retraso aquí entre lo que yo veo y... Vale, pues entonces ya está. Pues sigo con las imágenes. Estupendo. Bien, pues tenemos aquí la galería de imágenes. Bien, como os decía, esto de aquí, justamente esto de aquí, este es el metal de la pastilla y esto de aquí es el material de fricción, ¿de acuerdo? Esto es lo que frena. Pues si escuchamos ese ruido que os decía antes, ese ruido grave, como de roce fuerte, es porque ya hemos gastado completamente el material de fricción y esto no debe de suceder, ¿de acuerdo? Y lo que está rozando es este metal contra nuestro disco, provocándole graves daños y pues también podemos tener problemas de frenado, ¿de acuerdo? Así que no debemos de pasarlo por alto y deberíamos de acudir al taller lo antes posible, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente que vamos a inspeccionar ya que estamos aquí,
Bueno, ni que decir tiene que si no podemos ver nuestras pastillas a través de los huecos de las llantas, como os he enseñado aquí, por ejemplo, pues no nos quedará más remedio que desmontar las ruedas para poder verlo. ¿De acuerdo? Aquellos vehículos que tengan llantas de chapa y tengan tapacubos o tengan unas llantas de aluminio de un dibujo bastante más tupido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de estas que son tipo radios, pues no nos van a permitir ver las pastillas con facilidad. Por lo tanto, tendremos que desmontar la llanta para poder revisar nuestros frenos. ¿De acuerdo? Bien, pues como decía, si ya hemos revisado nuestras pastillas, pues tendríamos que echarle también un vistazo a los discos de freno. Nos vamos a fijar pues que la superficie del disco de freno, la superficie de fricción, bueno, pues que esté lo más lisa posible, que no haya ondulaciones, que no haya grietas, que no haya fisuras, que no haya desprendimientos de material, y también nos vamos a fijar especialmente en este borde de aquí, en el borde exterior y el borde interior, pero en el borde exterior se ve mucho más claro, que creo que tengo una foto por aquí. Pues no, no se ve. Pues en este borde exterior de aquí, si es muy grande, pues esto nos está indicando de que nuestro disco de freno pues ya está desgastado y tendríamos que sustituirlo, ¿de acuerdo? Estos bordes de aquí también suelen provocar ese ruido agudo que decíamos antes en las pastillas de freno, ¿de acuerdo? Por la forma que adquieren la pastilla al acoplarse a este borde, pues en algunas ocasiones suelen provocar ruidos, ¿de acuerdo? Así que no está de más que nuestro mecánico nos lo revise, ¿de acuerdo? Normalmente los discos de frenos pues suelen durar pues como 2 veces lo que suele durar un juego de pastillas. Es decir, las pastillas de freno pues tienen aproximadamente, dependiendo del uso y de la forma de conducir, pues suelen durar entre 60 y 80 mil kilómetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Habrá quien le ha durado menos y habrá quien le ha durado más. Yo recuerdo que tenía un taxista que le tenía las pastillas ya con 180.000 kilómetros y todavía tenía suficiente material, ¿vale? El señor que conducía, pues por lo que se ve, bastante bien, ¿de acuerdo? Y también he visto que le dura las pastillas pues 30.000 kilómetros. O sea, hay de todo, ¿no? Pero la estimación es aproximadamente entre 60 y 80.000 kilómetros. Si no queréis complicaros o no sabéis o no os atrevéis a revisar vosotros vuestras pastillas, pues si tenéis esos kilómetros aproximadamente, pues pasaros por vuestro taller y que vuestro mecánico os eche un vistazo, ¿de acuerdo? Entre 60 y 80.000 kilómetros aproximadamente. Y los discos de frenos pues vienen a durarnos aproximadamente el doble, es decir, unos 120.000, 150.000 kilómetros, unos casos más, otros casos menos, ¿de acuerdo? Dependiendo del uso, la manera de trabajar con el coche y la manera de conducir y de frenar, evidentemente. ¿De acuerdo? Pues como decíamos, ya tendríamos que echarle un vistacito a nuestros discos de freno. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tenías alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que queráis plantear o algún comentario que queréis hacerme, podéis hacerlo en el chat, que lo tenemos abierto, por supuesto. Y si no, también podéis aprovechar para suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Le dais un like y os suscribís al canal y me ayudáis. ¿De acuerdo? Venga. Bien. Siguiente cosa que podemos ver aquí, curiosidad. Bien, esto que estáis viendo aquí, bueno, pues son unas pastillas de freno que están prácticamente nuevas y un disco de freno, pues que está, pues nuevo también prácticamente, ¿de acuerdo? A ver, aquí también podéis ver el disco completo, o bueno, gran parte del disco. Como podéis ver, bueno, pues está bastante liso porque es nuevo, ¿de acuerdo? Y bueno, este óxido que se forma aquí y en los bordes, pues es normal, ¿de acuerdo? Hay discos de frenos que te los venden con una imprimación o con un tratamiento, ¿vale? Para que no se produzca este óxido y en aquellos vehículos que tienen llantas de aluminio con aberturas grandes, pues que no se vean los discos oxidados, que se ve más bonito, ¿de acuerdo? Así que si os gusta eso, pues podéis pedírselo a vuestro mecánico cuando vayan a cambiar los discos. Son un poquito más caros, evidentemente. Bien, aquí podéis ver el mismo disco, como podéis ver esta ranura que os decía del borde, pues no existe en este disco,
¿vale? Esto que veis aquí es una sombra. Este disco tiene aproximadamente 1500 kilómetros, no tiene más. Es decir, no tiene ningún desgaste todavía, ¿vale? Y esto que estáis viendo aquí, bueno, pues son unas ranuras de ventilación que llevan los discos de freno. ¿De acuerdo? Para aquellos que no lo sepáis, pues normalmente en casi todos los vehículos suelen montar discos de freno en la parte delantera, discos de freno ventilados, ¿de acuerdo? ¿Eso en qué consiste? Bueno, pues consiste en hacer estas ranuras justo en medio del disco, ¿de acuerdo? Y que están conectadas pues a la parte interior, ¿vale? Son huecas y lo que hace es como un efecto ventilador, ¿de acuerdo? Lo que hace es que conforme va circulando la rueda, pues por aquí va pasando aire a gran velocidad y refrigera los discos. ¿Por qué se utiliza en los discos delanteros y en los traseros no? Aunque hay vehículos que también los tienen los discos traseros ventilados, pero son vehículos de más prestaciones, ¿vale? Pues porque normalmente el 70% de las frenadas pues se realiza con las ruedas delanteras, ¿vale? El 70 al 80% de la frenada se hace con las ruedas delanteras y el 20% o el 30% restante se hace con las ruedas traseras. Por lo tanto, las traseras se suelen calentar menos y es suficiente pues con la refrigeración que le va llegando a través de la llanta. ¿De acuerdo? También estos discos pues son más baratos que unos discos sólidos. O sea, estos discos son más caros, evidentemente. Bien, a ver si tenemos aquí otra imagen que quería mostraros, pero no sé por qué, pues no me salen. Voy a intentar poneros otras imágenes. A ver, un segundillo nada más que os pueda poner algunas imágenes más. Las vamos a poner aquí. Vale. Y nos venimos aquí. Esto es solo un momento, ¿vale? Voy a intentar que podamos ver más imágenes. Que no sé por qué, pues no se ven. Bueno, mira, aquí tenemos una vista más cerca del borde de desgaste del disco delantero, lo que os decía antes. Este borde de aquí que estáis viendo, pues ya nos está diciendo de que este disco está muy desgastado, que este disco ya hay que reemplazarlo. ¿De acuerdo? Esto se ve fácilmente a través de la llanta. Bien, siguiente punto que vamos a tratar, pues es el tema de el líquido de frenos, ¿vale? Ya hemos revisado nuestras pastillas, hemos visto nuestros discos y otro punto que no podemos olvidar y muy importante es revisar al menos una vez al mes el nivel del líquido de frenos, ¿de acuerdo? El líquido de frenos es bastante delicado porque es higroscópico, ¿de acuerdo? Higroscópico quiere decir que absorbe humedad, ¿de acuerdo? Entonces, este líquido, que no deja de ser un aceite muy ligero, ¿vale? Pues absorbe humedad con mucha facilidad. Por lo tanto, se estropea, ¿de acuerdo? Lo último que nosotros queremos tener es agua en el circuito del líquido de frenos. ¿Por qué? Porque el líquido de frenos pues está diseñado para soportar ciertas presiones y ciertas temperaturas bastante altas que pueden producirse en las pastillas de freno y que pueden superar fácilmente los 100 grados centígrados. Entonces, si en el igual de líquido pues tenemos agua, lo que va a ocurrir es que este agua se va a convertir en vapor y este vapor lo que va a hacer es disminuir la eficacia de frenado, que ese es el efecto del fading, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Se va a poner el pedal de freno esponjoso y vamos a perder presión en el pedal del freno y pues vamos a perder una gran cantidad de eficacia de frenado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conviene revisar nuestro líquido de frenos y ser bastante escrupuloso. Tendremos que sustituirlo en los intervalos que nos diga nuestro fabricante, que suelen ser generalmente entre 1 y 2 años. ¿Vale? Y a ver, aquí no sé si estamos emitiendo.
aquí me sale que hay un error, no sé si estamos emitiendo, yo creo que sí. Bueno, el líquido de freno tendremos que sustituirlo en los intervalos que nos dice el fabricante, ¿de acuerdo? Que suele ser entre 1 y 2 años. De cualquier forma, lo que nosotros vamos a hacer es revisar el nivel. Como podéis ver, el depósito de expansión es transparente. Bueno, este ya no es tan transparente porque está bastante usado, pero suelen ser transparentes o translúcidos, mejor dicho, y podremos ver a través de las paredes pues el nivel que tenemos de líquido de freno. Si no lo vemos bien por lo que sea, bueno, pues quitaremos el tapón y nos fijaremos en el color que tiene el líquido. Como podemos ver aquí, pues este líquido está bastante sucio, bastante negro, y eso es un indicativo de que ya es necesario reemplazarlo. ¿De acuerdo? En condiciones normales, pues el depósito del líquido de freno, pues como podéis ver aquí, pues es de plástico blanco translúcido y se puede ver perfectamente el nivel del líquido de frenos que tenemos dentro. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en sus paredes, pues en algunos sitios veremos una marca de máximo y mínimo, aunque últimamente los fabricantes se han empeñado en ponerlos en sitios que no se ven. No sé por qué, pero bueno, se han empeñado en ponerlos donde no se ve. Para tener una orientación en caso de que no podamos localizar fácilmente los niveles, pues tendremos en cuenta de que el depósito tiene que estar aproximadamente 3/4 partes de su volumen, ¿de acuerdo? Teniendo esa cantidad, pues tenemos la seguridad de que tenemos suficiente líquido en el depósito, pero conviene que si no sabemos verlo bien, pues que nos lo revise nuestro mecánico, como siempre, ¿de acuerdo? Tenéis que confiar en vuestro mecánico. Aquí podéis ver líquido de freno que es nuevo y es de un tono amarillo claro. En algunas marcas pues es casi transparente, es como el color del vino blanco o casi transparente en algunos. En este es un color un poquito más amarillo. Bien, esto es indicativo de que este líquido está ahora mismo pues bastante bien, es de buena calidad y está bastante bien. Como podéis ver, se puede ver hasta el fondo del depósito, lo cual es una buena señal. ¿De acuerdo? Si necesitamos añadir líquido de freno, pues tendremos la precaución de añadir del líquido que nos diga nuestro fabricante, que suele venir indicado en todos los coches, suele venir indicado en el tapón de llenado. Esta especificación es esto que pone aquí, DOT 4 en este caso, pero puede ser por ejemplo DOT 3 o DOT 2, ¿vale? O DOT 4.1, en fin, hay diferentes especificaciones. Siempre tendremos que sustituirlo por la especificación que nos aparezca aquí en el tapón, ¿de acuerdo? Si necesitáis comprar un bote de líquido de frenos, pues simplemente vais a la gasolinera y le decís, dame un bote de líquido de freno DOT 3 o DOT 4, que son los más comunes, ¿vale? Y bueno, pues la gasolinera o la vuestra tienda de recambios, pues ya sabe cuál tiene que daros, ¿de acuerdo? Normalmente no suele haber problemas de compatibilidad entre marcas, ¿de acuerdo? Así que no suele haber problema en que se mezcle líquido de una marca y otra. Suelen tener una composición bastante similar, ¿de acuerdo? Aunque lo ideal, pues ya sabéis, es no mezclar marcas. Pero para una situación de emergencia, bueno, pues compráis un líquido de freno respetando siempre el DOT, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con eso suele ser suficiente, no suele haber ningún problema, ¿de acuerdo? Evidentemente, si habéis tenido que añadir líquido de frenos, pues quiere decir que o tenéis las pastillas de freno desgastadas o tenéis una fuga. Por lo tanto, tendréis que llevar el coche a vuestro mecánico para que os lo revise, ¿de acuerdo? Bien, aquí podéis ver una de las marcas, que es la marca de mínimo, ¿vale? Que es esta línea de aquí, que como podéis ver pues es un poco menos de la mitad aproximadamente, algo menos de la mitad del depósito, ¿vale? Y la marca del máximo pues yo no he conseguido, no he conseguido hacerle la foto, ¿vale? Ni la he visto ni he conseguido hacerle la foto. Pero como os digo suele ser más o menos 3/4 partes del depósito. Conviene que quede una cámara de aire, igual que ocurre en el depósito de expansión de refrigerante, puesto que el líquido, si se calienta, pues se expande, se dilata y debe de haber una reserva de espacio en el depósito para que no se derrame y no se ponga todo perdido, ¿de acuerdo? Y que después no nos falte líquido, evidentemente, ¿de acuerdo? Bien, no sé qué tal vamos hasta ahora, vamos bien, estáis viendo todo, se ha bloqueado, no sé.
Aquí alguien me ha escrito algo, pero no sé quién es. Es Rabel, parece que es. Hola Rabel, ¿qué tal? Pero perdona, pero es que no consigo ver el chat. Entonces, no sé. A ver, sí es Rabel, ¿no? Sí, Rabel, ¿qué tal, Rabel? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bien, pues no sé si tenéis alguien alguna pregunta, alguna duda, queréis plantear alguna cuestión o queréis hacer algún tipo de comentario, pues podéis hacerlo en el chat y si es posible, pues trataré de responderos lo mejor y lo antes posible, como siempre. Bien, pues no estoy seguro si se está emitiendo. No estoy seguro si se está emitiendo, parece que sí, porque me parece aquí que hay un error. No sé. ¿Me estáis escuchando? ¿Estáis viendo el vídeo? ¿Hay algún problema? Pues sinceramente no sé si se está emitiendo. Hay una mala emisión, pone aquí, pero no sé. Bueno, vamos a continuar y algo pasará. ¿De acuerdo? Bien, pues como decíamos, el líquido de frenos, pues ya hemos hablado de lo importante que es revisar nuestro nivel de líquido y el estado del mismo. ¿De acuerdo? Bien, consejo, si notamos que el pedal de freno pues está esponjoso, vamos a quitar la galería y aquí debería salir yo, pero no salgo. O si salgo, vale, ya sí salgo. Bien, si notamos que el pedal de freno está esponjoso o que está muy bajo, puede ser un problema de que tengamos aire en el sistema, ¿de acuerdo? O porque el líquido de frenos esté bajo. Así que, como he dicho antes, tendréis que revisar el nivel y si está muy bajo tendremos que ir a nuestro taller de confianza para que no los revise, ¿de acuerdo? Bien, curiosidad acerca del sistema de los frenos. Los coches no siempre han tenido frenos hidráulicos como podemos pensar, ¿de acuerdo? Los primeros vehículos que salieron al mercado, los primeros, ya estamos hablando del año 1900, bueno, pues los sistemas de freno que tenían eran muy parecidos a los que se utilizaban en los carros, ¿no? Eran zapatas de madera que frenaban contra las ruedas y eran movidas por palancas y por varillas. ¿De acuerdo? No fue hasta el año 1902 cuando ya se empezaron a utilizar los frenos hidráulicos. ¿De acuerdo? Si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Y no fue hasta los años 50 aproximadamente en el que empezaron a utilizarse los discos de freno. ¿De acuerdo? Pues bien, no sé, ¿te algunas preguntas, alguna duda, algunos comentarios? Pues os vamos a dejar un poquito de tiempo para que podáis hacerlo en el chat, si es que funciona, porque la verdad es que no sé si funciona. Ahora sí tenemos una buena conexión por lo visto. Aquí a mí me aparecen mensajes de fallos de conexión. No sé si están funcionando bien, la verdad. Espero que sí, porque si no estoy hablando solo. Bien, no sé, ¿me estáis viendo? ¿Tenéis algún problema con la emisión? ¿Me oís? ¿Podías ponérmelo en el chat, por favor? Bien, pues no esperaba yo que esto tuviera tanto problema, pero en fin, confiemos en que está bien. Bueno, algunas de las preguntas que suelen hacerse los conductores con el tema de los frenos, con el sistema de frenos, bueno, pues es cómo saber si los frenos te están fallando. Bien, algunos de los síntomas de que los frenos están fallando o de que tienes problemas con los frenos, pues son, por ejemplo, que notemos vibraciones al frenar, ¿de acuerdo? Podemos notar una vibración en el volante, ¿vale? O en el culete también se suele notar. Cuando notamos las vibraciones en el volante, pues suele ser porque tengamos los discos de frenos doblados, ¿vale? Que estén deformados, doblados
y bueno, pues esta vibración se transmite bastante bien al volante, ¿de acuerdo? Y además se nota fácilmente cuando vamos circulando en autovía a una velocidad alta y simplemente con tocar ligeramente el freno pues ya notamos esa vibración en el volante. Cuando levantamos el pedal del freno pues la vibración desaparece. Pues eso es un claro indicativo de que tenemos un problema en los discos de freno delanteros con total seguridad. ¿Vale? Si esta vibración la notamos pues en el culete más que en el volante, pues pueden ser que los discos de freno o los tambores de freno trasero, que también se doblan, pues pueden estar deformados o pueden estar ovalados y bueno, pues también causan este tipo de vibración, aunque suelen ser menos potentes, porque como os he dicho antes, el 70% de la frenada se produce en la parte delantera del coche y el resto en la parte trasera. Por lo tanto, detectar las vibraciones en los discos traseros o en los tambores traseros es un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Pero también se producen, evidentemente. Así que no es extraño que alguna vez vuestro mecánico os haya dicho tenéis los discos o los tambores de freno alabeados o doblados y necesitáis de rectificarlos o sustituirlos. ¿De acuerdo? Bien. Este problema, como digo, pues puede, si el disco no está muy desgastado, pues se puede solventar rectificando los discos. ¿Vale? Vuestro mecánico los desmontará, los comprobará, los llevará al tornero y este pues le volverá a mecanizar las superficies de fricción, dejándolas perfectamente lisas y perfectamente paralelas para que no tengamos más vibraciones, ¿de acuerdo? Si los discos ya están muy desgastados, pues no se podrán recuperar y tendremos que sustituirlos, ¿vale? Siempre que se sustituyen los discos, se sustituyen pastillas y disco por parejo, ¿vale? A veces suele suceder pues que las pastillas de freno pues están todavía con bastante material, todavía tienen bastante material y pueden ser aprovechables, ¿vale? Pero si montamos unas pastillas usadas en un disco nuevo, pues lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir el rendimiento de la frenada y además esta pastilla que ya está adaptada al disco antiguo, ¿vale? Pues lo que va a hacer es ir deformando la superficie de los discos nuevos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no merece la pena y lo mejor siempre y lo recomendable, y por supuesto la mayoría de los fabricantes de materiales de freno lo recomiendan así, es que se sustituyen las pastillas junto con los discos de freno nuevos, ¿de acuerdo? También existe la opción de rectificar la superficie de las pastillas, ¿vale? Que también se puede hacer, ¿no? Pero ya son técnicas bueno, pues muy rebuscado, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, ¿vale? Te coges una lima buena y si sabes darle la lima y eres bueno, pues le das ahí las planificas, ¿no? Y las aprovechas, ¿vale? Pero bueno, es una broma, pero bueno, alguien lo ha hecho, ¿eh? Alguien lo ha hecho, ¿vale? Pero la recomendación que te dan todos los fabricantes es sustituir las pastillas con los discos, ¿vale? Eso, si os lo dice vuestro mecánico, pues creedlo, pues que es así, ¿vale? Es una recomendación universal en todos los sitios, ¿vale? Otro de los síntomas que podemos notar pues son ruidos extraños al frenar, como os he dicho antes. Si notamos un ruido agudo, pues puede ser el avisador acústico de las pastillas que hemos comentado antes y que consiste en una laminita metálica que está bueno, está diseñada para que haga contacto con el disco de freno cuando hemos llegado al límite de desgaste, ¿vale? Entonces emite un ruido un poquito así chillón, que es bastante fácil de identificar y eso nos está indicando de que debemos de sustituir las pastillas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, CIP 2007. Pues gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en este directo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues puedes aprovechar para hacer en el chat y si me es posible, pues te intentaré ayudarte, ¿vale? Bien, pues como decía, ese puede ser el avisador acústico. Si notamos ruidos más graves, más ásperos, como hemos dicho anteriormente también, pues puede ser que ya hemos llegado al límite de desgaste, como os mostré en la foto anterior, y esté rozando el metal de soporte de la pastilla de freno con el disco. ¿De acuerdo? Entonces esto ya es más grave y tendremos que acudir rápidamente al taller para que nos revisen los frenos y pues tendrán que sustituirlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias, Seipe. Yo intento que sean interesantes para que la gente no se aburra y se queden aquí con nosotros. Lo intento, por lo menos, ¿vale? Pues gracias por el comentario, hombre, que siempre me anima un poco. Bien, pues continuamos.
hemos hablado de los ruidos agudos, las vibraciones. Otra cosa importante, si notamos que nuestro coche se desvía al frenar, bueno, pues también es un problema bastante grave que no podemos dejarlo de pasar. Tendremos que acudir al taller a revisarlo. ¿Vale? Esto se nota fácilmente, puesto que además lo vamos a notar mucho y muy bien en alta velocidad. Es decir, si vamos, por ejemplo, en la autovía y frenamos y notamos que nuestro vehículo pues, se desvía a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Esto normalmente suele ser porque tengamos un problema en los frenos de las ruedas delanteras casi siempre. ¿Vale? Aunque con las ruedas traseras también puede suceder. ¿Qué problema puede ser? Bueno, pues mira, puede ser una pastilla de freno que esté agarrotada, puede ser un problema con los guías del caliper. El caliper es la pinza de freno, ¿vale? Que también se le llama caliper. ¿De acuerdo? En prácticamente todos los coches del mercado actuales, pues la pinza de freno está montada en unos guías que se llama un sistema que se llama flotante, ¿de acuerdo? Y esos guías, pues a veces se traban o se agarrotan, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no permiten que la pinza pues pueda ir moverse sobre ellos, ¿de acuerdo? Con lo cual el frenado solamente lo produce sobre una de las dos pastillas de freno, disminuyendo lógicamente pues la eficacia de frenado. ¿Qué ocurre? Pues como la otra rueda frena bien, pues el coche va a tirar hacia la rueda que frena más, ¿de acuerdo? Puede ser también un problema con el sistema hidráulico de los frenos, es decir, podemos tener un latiguillo de frenos o una tubería de frenos que se haya doblado o que esté parcialmente obstruida y entonces pues no llegue la cantidad suficiente de líquido de freno a esa pinza de freno, ¿vale? Y reduzca su eficacia. Por lo tanto, ocurrirá igual. La rueda que sí frena correctamente pues tirará del coche y provocará la desviación. Por lo tanto, estos problemas ya son más complejos y esto difícilmente, pues si no eres profesional, difícilmente podrás diagnosticarlo y podrás repararlo. Lo mejor es que, bueno, pues si realmente no te ves cualificado para ello, pues lo que debe de hacer es llevar el coche al taller y que vuestro mecánico pues lo revise y lo repare convenientemente, puesto que con los frenos pues es un sistema con el que no conviene de jugar, ¿de acuerdo? No fa la vida en ello, así que eh, los experimentos con gaseosa, como se suele decir, ¿no? Así que lo mejor es llevárselo al mecánico. Bien, pues estos son los principales problemas: vibraciones, ruidos y desviaciones al frenar. Por supuesto, si notamos el pedal esponjoso o notamos que el coche frena poco, pues evidentemente también tendremos un problema, ¿de acuerdo? También tenemos problemas con los frenos de estacionamiento, ¿vale? Un problema muy típico es que el freno de estacionamiento, el de palanca, el eléctrico no tanto, pero el de palanca, pues cuando lo accionamos, pues notamos que el vehículo no se frena, ¿vale? Lo dejamos en una pendiente, tiramos del freno de mano, pero el coche pues tiende a moverse. Bien, pues esto seguramente es que necesita algún ajuste. ¿Vale? Por lo general habrá que limpiar las zapatas de freno o las pinzas de freno y ajustarle el recorrido de la palanca. ¿De acuerdo? Estos son problemas menores, pero tampoco debemos dejarlos pasar porque, claro, imagínate si tienes que aparcar en una pendiente fuerte y te dejas el coche, pues cuando vayas a recogerlo no va a estar allí, va a estar abajo del todo. Así que cuidado con eso. Bien, pues más o menos esos suelen ser los problemas más comunes que suele haber en los sistemas de freno. Bien. Otra de las cuestiones que se suele hacer mucho en los talleres es cuánto tiempo duran las pastillas de freno, ¿vale? Bien, esto es muy relativo, esto depende mucho de cada persona, depende del vehículo y depende del servicio que esté haciendo. No es lo mismo un vehículo que esté haciendo el trayecto de ir a casa, al mercado, al colegio y volver, que un taxi o un vehículo o una furgoneta, por ejemplo, que esté cargando un par de toneladas y que esté todo el día circulando. Y bueno, aquí en la zona de Málaga, pues los que la conocéis sabéis que en cualquier sitio que vayas, pues son todo pendientes. Y bueno, pues aquí se gasta mucho freno, ¿vale? Entonces, la duración estimada aproximadamente, ¿vale? Dependiendo entre un usuario y otro, la media aproximadamente suelen ser entre 60 y 80 mil kilómetros lo que te suelen durar unas pastillas de freno. Aproximadamente, ¿vale? Habrá quien le dure más y habrá quien le dure menos, lógicamente. Así que si vosotros ya tenéis aproximadamente esos 60.000 kilómetros o habéis recorrido 60.000 kilómetros desde el último cambio de pastillas o pastillas y discos, ¿vale? Pues conviene que paséis por el taller y que os echen un vistazo o tratar de revisarlo vosotros mismos como os he explicado anteriormente,
¿De acuerdo? Para ir controlando cómo va el desgaste. Si vuestro coche va equipado con avisadores, ojo, no os fiéis que fallan. Bueno, os lo voy a explicar. A ver, los avisadores. Los avisadores pueden fallar, ¿eh? Pueden fallar, no el sistema, pero sí lo que son los frenos. Voy a intentar de explicaroslo porque posiblemente a alguno de vosotros le haya ocurrido de que vuestro coche lleve avisadores y sin embargo, pues una pastilla haya llegado a rozar en un disco y os lo haya dañado. Y vosotros nos expliquéis por qué ha ocurrido esto y por qué nos ha avisado el sistema de que las pastillas estaban gastadas. Bien, voy a tratar de explicaroslo. Vale, vamos a empezar por el más sencillo. Avisadores acústicos, el de la chapita, el que hace el ruido. Normalmente se monta en una de las dos pastillas de la pinza de freno. ¿Vale? Normalmente se monta en uno, casi siempre en la pastilla interior. Bueno, también voy a daros un dato curioso que quizás no lo sepáis. En ningún coche, o al menos de los que yo conozca, en ningún coche se gastan todas las pastillas de freno por parejo. ¿Vale? Eso es algo que yo todavía no he conseguido explicarme, ni nadie ha conseguido explicarme, pero en un sistema que es hidráulico y supuestamente la presión se transmite por igual en todos los puntos del circuito, porque se gastan más unas pastillas que en otras. Y normalmente, o en la mayoría de los coches, la experiencia que yo tengo, vaya, no quiero decir que sea al 100% así, pero la experiencia que yo tengo es que normalmente las pastillas de la rueda delantera izquierda se gastan antes que las pastillas de la rueda delantera derecha, ¿vale? No me expliques el porqué porque yo no lo sé. Y nadie ha conseguido explicármelo, ya os digo. Teóricamente, cuando tú pisas el freno, pues la presión se transmite en el mismo tiempo y con la misma presión a todos los puntos del circuito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se deberían de gastar por igual, pero no ocurre así. ¿De acuerdo? No sé el por qué. Eso es un misterio para mí. Pero os lo digo, casi siempre la rueda delantera izquierda se suelen gastar los frenos antes que en la rueda delantera derecha. Bien, pues como os decía, ¿qué ocurre? Pues que en las ruedas delanteras, que es donde generalmente se suelen montar los avisadores de desgaste de acústico, los de la chapita, ¿vale? Pues se suelen montar en las pinzas delanteras. En las traseras en algunos coches también, pero generalmente solo en las delanteras. Y se suele montar en una de las dos pastillas, que casi siempre, en casi todos los coches, es en la pastilla interior. Hay coches que llevan avisadores en las cuatro pastillas, ¿vale? Pero la mayoría llevan solamente uno. Y en casi todos es en la interior. En algunos también se monta en la exterior, ¿vale? Digo esto porque seguramente alguno me dirá, no, pues mi coche lo lleva en el exterior. Vale, pues sí, también lo hay, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Pues que si tenemos, por ejemplo, un problema, como os he comentado antes, en uno de los guías de la pinza, pues imaginemos que se nos queda trabado el que hace que se nos desplace la pinza hacia la pastilla interior, ¿de acuerdo? Pues entonces se nos va a gastar más la pastilla exterior que la interior. Y como la exterior no tiene el avisador, pues ¿qué ocurre? Pues que no se va a producir el aviso y vamos a dañar el disco, ¿de acuerdo? No sé si lo habéis entendido. Con los sistemas que llevan sensores de desgaste, pues tres cuartos de lo mismo. Generalmente, en casi todos los coches, solamente se monta un sensor por pinza de freno, ¿vale? Por rueda, ¿de acuerdo? Entonces, de las dos pastillas que hay en la pinza de freno, pues solamente se monta el sensor en una, que generalmente suele ser la interior. Hay coches que llevan un sensor en cada pastilla, ¿de acuerdo? Pero generalmente se monta uno que suele ir en la pastilla interior. Y actualmente ha habido durante, al menos durante un tiempo, una tendencia que era montar solamente un sensor en una de las dos pinzas de frenos delanteras. Y no sé por qué motivo se ha hecho casi en todos los coches en la rueda derecha. Aunque la izquierda es la que más se gasta, pero se ha montado en la derecha, no sé por qué. ¿Vale? Puede tener una explicación. Puede tener una explicación y es porque lo haya diseñado un ingeniero inglés que como ellos tienen el volante en el lado derecho, pues en sus coches se gastan las pastillas del lado derecho antes que la del izquierdo. Y como todo lo que se diseña en producción en Europa generalmente suele ser inglés o alemán, aunque sea de la marca que sea del coche, los ingenieros suelen ser ingleses o alemanes, pues ellos lo diseñan con el volante a la derecha,
¿vale? Y después se extrapola todo a un vehículo con volante a la izquierda. Y esto, por lo mejor, este detalle no han caído y han dejado el sensor en el lado derecho. Creo que es una explicación, no estoy seguro, no me hagáis mucho caso, no lo sé, no lo he comprobado, no lo sé, pero puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues imagínate de que tenemos un problema en la pinza que lleva el sensor y pues tres cuartos de lo mismo. Se nos queda garrotada, se nos gasta solamente una de las pastillas y precisamente esta no lleva sensor, pues se nos ha roto la pastilla y el disco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿os puede ocurrir que los sensores no avisan? Pues sí, pueden fallar. No el sistema, pero sí otros componentes que provoquen que no se produzca el aviso con la suficiente antelación para evitar estos daños. ¿De acuerdo? No sé si me habéis entendido. Si queréis que los aclare, puede ser por el peso del conductor. No sé, lo dices porque yo estoy muy gordo. Sinceramente no lo sé, no lo sé. Yo le he dado muchas vueltas, le he dado muchas vueltas. No sé exactamente por qué ocurre, pero preguntarle a cualquier mecánico y os va a confirmar que es así, ¿no? Que suele ser por la pastilla izquierda se suele gastar más que la del lado derecho. Y tú también estás gordo. Pues quizás sea por eso. No lo sé. A ver, yo tengo una teoría, pero no tiene base científica ninguna. Y es que, bueno, si la bomba de freno está en el lado izquierdo, pues el tramo de tubería que va desde la bomba hasta la rueda izquierda es mucho más corto que el que va desde la bomba hasta la rueda derecha, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la presión se transmite en todos los puntos por igual, pues aunque sea por milésimas de segundo, yo creo que le llegará antes a la pinza izquierda que a la pinza derecha, ¿no? Y bueno, esto es una teoría así de cuñado de bar, ¿no? Esto no le hagáis mucho caso porque esto no tiene explicación científica ninguna, ¿no? Esto no sirve para nada, ¿no? 100 kilos de continuo, pues estamos los dos iguales, porque yo estoy los 100 kilos y no bajo, tío. Bien, ya digo, esta es una teoría de cuñado, ¿no? Esto no le hagáis caso, porque esto son elucubraciones mías, pero no sé. Yo sinceramente desconozco el tema. Lo que yo sí te puedo decir es que la gran mayoría de coches, por lo menos la experiencia que yo tengo, es que las pastillas del lado izquierdo se desgastan antes y más que las del lado derecho, ¿vale? Así que esta teoría es muy buena. Yo es la única que le veo cierta luz, no cierta lógica, ¿vale? Pero esto científicamente, ya te digo, cuando tú tienes un circuito hidráulico, sea el que sea y lo complejo que sea, da igual. Cuando tú aplicas presión en un punto, esta presión se transmite instantáneamente a todos los puntos, por igual, ¿vale? Esto es física pura y dura, ¿no? Esto podéis mirarlo en cualquier libro de física y es así, ¿no? Entonces, por eso te digo, esto es teoría de cuñado de bar porque no, realmente no tendría que ser así, ¿vale? Pero yo no le encuentro la explicación. Es la única que yo, bueno, pues me imagino y digo, bueno, pues mira, quizá sea esto, ¿no? Es decir, por el recorrido, ¿no? Aunque sean milésimas de segundo, pues algo más tardará, pero físicamente no es así. ¿Vale? Físicamente tú tienes un circuito hidráulico cerrado y lo sometes a presión y la presión se transmite instantáneamente a todos los puntos. ¿De acuerdo? Así que ya te digo. Pero bueno, es una explicación mía, ¿no? Bien. Bueno, estábamos hablando de cuánto nos duraban las pastillas de freno. Pues eso, entre unos 40, entre 50, 60.000 y 80.000 es la media, ¿de acuerdo? Es la media. Yo el caso que tuve un caso raro, muy raro, ¿de acuerdo? Que a un señor le duraron las pastillas 3.000 kilómetros. No sé por qué, no sé lo que hizo, ¿vale? Le duraron 3.000 kilómetros y se cargó las pastillas y los discos los achicharró. Yo no sé lo que hizo con las pastillas o con los frenos. Él decía que no había hecho nada, aquello todo funcionaba bien y le duraron 3.000 kilómetros, ¿vale? Ese es el caso más extraño. El caso que yo he visto es más longevo, el que he comentado antes. He tenido un taxista que con 180.000 kilómetros les cambié las pastillas porque ya estaba el hombre aburrido de escucharme de decirles que las tenía gastadas. Y ya por no escucharme más las cambió, pero él decía que podía haber llegado fácilmente a los 200.000. Así que este es el que yo he visto más longevo, ¿de acuerdo? Luego después en vehículos industriales pues suele durar menos.
Nosotros teníamos una empresa de ambulancias en el taller y esta gente pues con 40.000 kilómetros ya tenían las pastillas y los discos de freno pues les solían durar 80.000 con suerte, ¿vale? No les solían durar mucho más porque los desgastaban. Esta gente queman embragues y frenos como locos, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí tenéis más o menos una estimación, ¿de acuerdo? Bien, otra de las preguntas que se suele hacer muchas veces en los talleres, ¿es necesario cambiar los discos de freno cada vez que cambie las pastillas? Pues no. A ver, la práctica normal recomendada por los fabricantes y obligatoria en algunos casos es cuando se revisa el sistema de frenos, hay que medir el grosor de las pastillas, hay que medir el grosor medio de los discos de freno y hay que medir el alabeo, además de comprobar el estado de la superficie de los discos, como hemos dicho antes. Entonces, cuando vosotros lleváis el coche al taller, vuestro mecánico va a desmontar la rueda, va a comprobar el grosor que nos quede de pastilla de freno, va a comprobar el grosor medio tendrá que medir el disco de freno en 3 puntos en varias partes diferentes del disco y sacar la media. ¿De acuerdo? Esto no lo hace nadie. No, esto no lo hace nadie porque es una pérdida de tiempo. Y normalmente pues te vas a ir al sitio que ves más desgastado, que suele ser casi siempre sobre los bordes, en el borde exterior, ¿vale? Entonces ahí lo vas a medir con un calibre que hay especial, a ver si yo consigo uno y os hago un vídeo y os lo muestro en un vídeo de herramientas, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí se va a medir el grosor del disco de freno. Este grosor suele venir indicado en el borde exterior de los discos. En casi todos te lo suelen indicar cuál es el grosor mínimo. Y una vez que se alcanza este grosor mínimo, ese disco ya es inservible y debe de ser sustituido. ¿Vale? Este como esté, si ha llegado a ese límite de desgaste, debe de ser sustituido. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las operaciones que tiene que hacer vuestro mecánico en el taller, ¿vale? No vale simplemente decirte, esto está para cambiar o esto todavía aguanta, no. La operación debe ser medir las pastillas, medir el grosor, medir el estado de la superficie, porque puede ser que tengamos todavía suficiente grosor de disco de freno, pero las superficies estén muy regulares, muy deformadas. Y bueno, pues si tenemos suficiente grosor, como dije antes, se pueden rectificar y se pueden aprovechar esos discos, ¿vale? Hay marcas que no permiten rectificar de discos, por cierto. ¿De acuerdo? Hay marcas, por ejemplo, estamos hablando ya de vehículos de gama alta, donde los discos de freno pues tienen unos tratamientos de la superficie o tienen unos cortes, no sé si lo habéis visto, unos cortes, unos taladros que, bueno, pues no te van a permitir el rectificado. ¿De acuerdo? Una vez que los discos se deforman, se sustituyen. Y por raro que parezca, no suelen ser tan caros como podemos creer. Son caros, pero no tan caros como podemos creer, ¿vale? Yo me sorprendí. Yo he cambiado algunos de Mercedes y de BMW que pensaba que iban a ser muchísimo más caros. Es verdad que tienen un precio elevado, pero no son tan caros como yo pensaba. ¿De acuerdo? Así que, bueno, no es excusa para no cambiarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos suficiente grosor de disco y la superficie está bien, pues podemos aprovecharlo y podemos sustituir solamente las pastillas. ¿De acuerdo? En el otro caso, pues tendremos que sustituir pastillas y discos, ¿vale? Siempre, si sustituimos los discos, van con pastillas nuevas siempre. ¿De acuerdo? No andéis con tonterías. Y bueno, pues no sé, algún comentario más. Tu coche tiene 300.000 y la has cambiado 3 veces, te duran 100.000, pues entonces tú conduces como yo. Tú conduces como yo, los discos una vez, claro. Tú conduces que cuando ves el semáforo allí a lo lejos, pues levantas el pedal y dejas el coche de caer por inercia, que es como se debe hacer, ¿vale? Esas son las conducciones eficientes y económicas. Yo no termino de entender esta gente pues que ve el stop o ve el semáforo en rojo y sigue acelerando y hasta que no están a 20 metros pues no empiezan a frenar, ¿vale? Pues sinceramente pues no hace nada porque ni ahorra combustible, ni ahorra frenos, ni ahorra nada, ¿no? Y de todas maneras te tienes que parar porque está el semáforo en rojo, tienes un stop, te tienes que parar. Bueno, pues tardas 2 segundos más, te paras y listo, ¿no? O levantas el pie y llegas 2 segundos más tarde y listo, ¿no? Pero bueno, cada uno conduzca como quiera, a mí me parece bien, ¿de acuerdo? Pero eso demuestra que haces una conducción eficiente, ¿vale? Claro que sí. Eso es buena señal. Yo tengo en el Maverick, yo cuando lo compré, que lo compré de segunda mano, tenía, creo que eran 120.000 kilómetros aproximadamente.
tenía las pastillas de freno para cambiar y se las he cambiado el año pasado porque lo está cogiendo mi hijo y entonces no quería que tuviese problemas de freno y le cambié las pastillas de freno que lo compré para cambiarlas, pues a esas pastillas yo le he hecho 80.000 kilómetros más, ¿vale? Y las he cambiado porque ya está cogiendo el coche mi hijo y no quería arriesgarme, pues se las cambié, ¿vale? Pero yo las hubiese aguantado todavía más, ¿de acuerdo? Por eso, porque yo conduzco, como te digo, una forma muy suave y procuro anticiparme a las frenadas y frenar solamente para parar el coche en el último momento, ¿de acuerdo? Claro, es que es así, ¿no? O por lo menos así me enseñaron a mí y la experiencia que yo tengo es de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, pero bueno, eso ya son cosas personales que cada uno haga como quiera. Bien, otra de las preguntas que se suele hacer muchas veces en los foros y en los talleres también, hay quien lo pregunta, ¿no? Porque hay personas que son aficionadas a la mecánica y bueno, pues no tienen mucha idea. Y muchas veces pues vienen y preguntan, oye, mira, yo podría hacer esta reparación al coche. Sí, pues mira, pues sí, pues si eres organizado y tal, pues sí. Bueno, pues una de las preguntas que suele hacer muchas veces la gente es, ¿puedo yo cambiar las pastillas? Pues sí, no, depende, ¿vale? Sí, sí, si eres aficionado a la mecánica, te gusta y tienes una idea aproximada de cómo es la operación, o has visto algunos vídeos, en fin, o tienes el manual de taller, que mucha gente busca los manuales de taller. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí, por supuesto, tienes que tener mucho cuidado, asegurarte de que lo haces todo correctamente, ¿vale? No te dejas ningún tornillo flojo, que lo montas todo bien en su sitio, que no se te pierda ninguna pieza, ningún muelle, ningún clip, ¿vale? Lo puedes hacer perfectamente sin ningún problema. ¿De acuerdo? El problema viene cuando, por ejemplo, necesites cambiar las pastillas traseras en un vehículo que tenga freno de mano eléctrico y necesites una máquina de diagnosis para retraer el pistón de la pastilla, ¿vale? Para poder hacer hueco suficiente para que te entren las nuevas pastillas, ¿vale? Ahí sí que puedes tener un problema. Si no tienes la máquina de diagnosis, pues no vas a poder hacerlo. En algunos vehículos sí te permite retraer los pistones de una forma manual, siguiendo una secuencia de, por ejemplo, poner el contacto, pisar el freno, pulsar el botón del freno de parking, levantarlo, en fin, suelen darte una secuencia para que se haga de una forma automática sin máquina de diagnosis, ¿vale? Estas secuencias también las podéis encontrar en el manual de taller, lógicamente. En algunos manuales del usuario del coche también te las suelen poner en algunas marcas. Y también, bueno, pues podéis buscar vídeos por internet, YouTube posiblemente lo encontréis. ¿De acuerdo? Cuando sea este el caso, pues también tendréis la precaución de, una vez que la habéis retraído, pues luego hay que reposicionarlas, es decir, hacer otra secuencia para que el pistón salga fuera y se ajuste a la nueva situación, es decir, al nuevo disco y a las nuevas pastillas o las nuevas pastillas. ¿De acuerdo? Es importante que lo hagáis porque si no podéis dejar deshabilitado el freno de parking o los frenos traseros completamente. ¿Vale? O sea, os quedará un testigo encendido en el cuadro, un aviso y posiblemente los frenos traseros no funcionen o no funcionen correctamente. Por lo tanto, no podéis olvidaros después de reposicionarlo. ¿De acuerdo? En los vehículos ya más modernos, que estamos hablando del año 2000, finales del 22, año 23, pues ya ni siquiera con la máquina de diagnosis, ¿no? Porque ya vais a necesitar conectaros directamente a un servidor de la marca de vuestro coche y que os permita a través de una serie de software y de contratos que hay de mantenimiento, etcétera, poder acceder a la función de retraer las pastillas de freno, que esto pues ya es la repanocha, ¿no? Lo último que se les han ocurrido a los fabricantes. Pero bueno, eso es un problema para el taller, ¿de acuerdo? En ese caso, pues difícilmente podréis hacerlo vosotros mismos. No digo que no podáis, pero va a ser bastante difícil, ¿de acuerdo? Hay ciertos trucos, ciertas cosas que yo no os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Vais a ver en internet posiblemente algunos vídeos donde desconectan el conector, donde le meten corriente al motorcito, si no es para un lado es para el otro. Bien, yo no os recomiendo que lo hagáis. ¿Por qué? Bueno, primero porque podéis romper la pinza. Si os equivocáis con la polaridad podéis romper la pinza y porque en algunos coches tienen unos sensores de posición y tienen un software que calcula cuántas vueltas ha dado el motorcito.
¿vale? Si vosotros lo hacéis manualmente retroceder, pues ese contador no se altera, ¿de acuerdo? Y podéis tener problemas con los frenos. Entonces, si no tenéis máquina de diagnosis, tendréis que acudir a un taller especializado o al concesionario para que lo haga. No os recomiendo que hagáis trucos ni ninguna cosita rara con los frenos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda o si queréis... mm, el Sandero no tiene este problema. ¿A qué te refieres? Al problema es que ya, claro, lo he leído tarde. No sé a qué te refieres. ¿El problema de los frenos, dices? ¿De que desgaste mucho? ¿O el del freno de parking? Ah, posiblemente te refieras al problema de que haga falta máquina de diagnóstico para retraer las pastillas, ¿no? Con los frenos traseros. Pues no, bueno, el mío lleva el freno de mano eléctrico. Y no lo he desmontado porque el coche es nuevo, evidentemente. Pero sí he visto el manual de taller y lleva el motorcito, creo que lo lleva dentro del tambor. Lleva un motorcito dentro de cada tambor. No lo he visto, no me he detenido a estudiar el sistema, ¿vale? Pero me ha resultado un poco curioso porque ya sabes que suelen venir el tensor, ¿vale? El actuador suele venir fuera y va con cables, pero en este caso en el Sandero pues parece ser que lleva un motorcito dentro de cada tambor. Ya te digo, no lo he estudiado con profundidad porque no he tenido tiempo, pero sí he visto algunos despieces y la verdad que me ha resultado bastante curioso. Yo no sabía que ese sistema lo montara este coche, pero es bastante curioso. Bien, pues como os iba diciendo, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna cuestión que queráis comentar más, o si, por ejemplo, tenéis interés en tratar algún otro tema que, bueno, pues queráis que os lo aclare, pues podríamos hacer un directo, podría intentar hacer un vídeo para intentar ayudaros si es que me es posible, evidentemente. ¿Vale? Bien, entonces, resumiendo un poco, hoy hemos hablado pues cómo revisar un poquito los frenos, hemos hablado del desgaste de las pastillas, de los discos, hemos visto de vibraciones, de problemas con los frenos, desgastes, etcétera. Y bueno, un poquito así encima hemos hablado también del líquido de frenos, cómo revisarlo, cómo saber si está en buen estado, si está en mal estado, que debemos de respetar la indicación del fabricante de sustituir el líquido de freno cuando se nos indica, especialmente en aquellas zonas donde haya más humedad en el aire, porque ya os he dicho, el líquido de freno es higroscópico y se estropea con mayor facilidad. ¿Vale? Por lo tanto, no está de más adelantarnos a la sustitución del líquido, adelantarnos a la indicación del fabricante, ¿vale? Y bueno, pues nada más, si os ha gustado el vídeo, pues me gustaría que le dieseis su like. Sí, bueno, que os suscribáis al canal para poder ver el resto de vídeos que estoy preparando y el resto de directos. Y así me acompañáis y pasamos un ratito agradable entre todos. Pues nada, en el próximo voy a intentar a ver si podemos hablar un poquito del sistema de suspensión. ¿Vale? No sé si hablaremos del sistema de suspensión o el de refrigeración. A ver, me lo preparo y si no ocurre nada, voy a intentar que sea mañana. Por lo tanto, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por acompañarme. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues lo dicho, dale un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.